Bienvenidos, hermanos preciosos, aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI, Bogotá, Colombia. Vamos a tener nuestro primer podcast en el que el Espíritu Santo nos va a permitir contar anécdotas que ha hecho el Señor en nosotros y a través de nosotros. Titulamos esta entrevista, charla muy amena, el milagro de la iglesia doméstica. Y en el transcurso de la conversación vamos a quedar muy felices de lo que definitivamente una iglesia puede hacer cuando escucha la voz del Espíritu Santo. Antes de pasar a los saludos de nuestros invitados hoy, quiero que presten mucha atención a lo que dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, un texto muy conocido por nosotros en Centro de Restauración Internacional CRI. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, y es bueno que tengamos en cuenta esos detalles. Era una reunión, oraban y ayunaban en culto para el Señor allá en la iglesia en Antioquía. Ocurrió lo siguiente: el Espíritu Santo habló. Es lo que yo he llamado la interrupción del Espíritu Santo en un culto. Él tiene el derecho de interrumpir, orando, ayunando, cantando al Señor, y el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Versículo 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Tomo como introducción este texto para que comprendamos que el llamado general del Señor a la iglesia es hacer discípulos de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen a todas las naciones, prediquen el Evangelio y hagan discípulos, dijo el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles todo lo que yo les he mandado. Ese es el mandato general, pero en ese mandato general del Espíritu Santo a la iglesia está lo particular, que eso es lo que vamos a estar hablando aquí, lo que tiene que ver con Centro de Restauración Internacional, por qué se congrega como se congrega, por qué las casas, por qué el águila, por qué las personas están usando la tecnología para literalmente, como digo yo, no digan me conecté, está bien dicho, tecnológicamente está muy bien dicho, pero yo voy más allá, digo me congregué, porque es un mandato del Señor. Pero bueno, estoy apenas colocando un tema para iniciar, y es el Espíritu Santo a toda la iglesia que está en todo el mundo le mandó que hay que hacer discípulos para Cristo. Perfecto, pero el Espíritu Santo coloca tareas específicas, el lugar, el cuándo, el cómo, el de qué manera quiere el usarnos. Y ahí es donde viene el detalle para que tengamos muy en cuenta. Porque en el transcurso de esta charla se van a contestar preguntas, el por qué nos congregamos en las casas, quién dijo eso, la Biblia dónde lo dice. Hay personas que dicen eso no es congregarse, eso en la casa no es lo mismo. Bueno, eso salen aquí, pero un tema bien controversial muchas veces. Entonces, bienvenidos, y tengamos en cuenta, el Espíritu Santo tiene el derecho de interrumpir una reunión y decir: apártenme a este y a este para la obra a la que los he llamado, el lugar a donde los he llamado, la forma como los quiero usar. Geográficamente, según los dones que les he dado, quiero que lo hagan en tal lugar, de tal manera como yo quiero. Eso lo habla el Espíritu Santo. Entonces,
el Espíritu Santo a Centro de Restauración Internacional, al igual que todas las iglesias del mundo de sana doctrina, la tarea es hacer discípulos para Cristo, bautizándolos y enseñándoles todo lo que hoy llamaríamos la teología. Perfecto, pero los detalles se congregan así, de esta manera o de otra manera. En el caso de CRI, el Espíritu Santo nos dijo, se van a congregar en las casas usando la tecnología, y así el Espíritu Santo llegaría a muchas personas que esa manera de congregarse les va a bendecir tremendamente. Por alguna razón no van a ir a un templo como tal, por distancia o por otro tipo de situaciones. La reunión, la congregación y todo lo que Dios hace en una reunión llega a su propia casa. Bienvenidos entonces. Quiero que mi esposa, la pastora Ruth, salude a la iglesia y luego pasamos a presentar a nuestros invitados que vienen desde Londres, Inglaterra. Hola iglesia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra estar hoy desde este programa, nuestro primer programa, y le damos la bienvenida a mi hermana Melissa, a Andrés, mi hermana Patti, que ya lleva unos días con nosotros. Pero lo importante hoy es que vamos a aprender, que vamos a escuchar y cómo el Señor nos va a hablar. Así que muchas gracias por este tiempo y bienvenidos al podcast de CRI. Amor, hay una cuestión de tantas razones por las cuales Dios me ha mostrado que hagamos estas reuniones así, es que a diferencia de lo que es una conferencia, en este tipo de reuniones hablamos de anécdotas, se cuentan experiencias, y eso cómo edifica la iglesia. Yo soy uno que yo escucho así reuniones de esta manera y yo aprendo mucho, digo, wow, lo que le pasó a ese pastor, la experiencia que tuvo, por el llamado, cómo Dios lo ha formado. Bueno, entonces es muy enriquecedor. Entonces de verdad que estamos muy felices por eso. ¿Cómo te sientes, amor, con esos 3 invitados? Bueno, muy contenta porque estábamos en esa expectativa de que Melissa llegara, que trajera a Andrés. Por fin lo conocemos acá en persona, face to face, entonces estamos muy contentos, igualmente con nuestra hermana Patti, que es una mujer muy especial, que el Señor la usa muchísimo, nos ha hablado a través de ella, y bueno, aquí está también su familia, y vamos a desarrollar este podcast bien interesante. De ahí que el testimonio con nuestra hermana Patti. Yo me acuerdo de la hermana Patti, y ahorita más adelante hablaremos un poco sobre Lidia. Cuando el apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo, ya lo vimos, Saulo es el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces, apártenme a Saulo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo. Luego vemos que ellos hacen la tarea, le obedecen al Espíritu Santo y empiezan a encontrarse en personas en las diferentes regiones. Una de ellas, Lidia, la encontró cerca a un río, y Lidia oraba con otras mujeres, y Pablo llega y predica el Evangelio. Se convirtió Lidia. Pero más adelante vamos a hablar. Entonces, con la hermana Patti yo me acuerdo de la Lidia de la Biblia. Por cierto, tú también te llamas Lidia, mi amor, Ruth Lidia. Y esa Lidia que está aquí en Hechos de los Apóstoles se convierte con una predicación en la calle, valga decirlo, a la intemperie. No era un templo ni nada, era al pie de un río. Allá fue Pablo y Bernabé predicaron. Se convierte, los llevó a su casa y se convirtió ella y su familia, y toda la familia se bautizó. Ajá. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando el Espíritu Santo dice X y Y iglesia, o X y Y, las personas son la iglesia, ¿no? Pero hablemos de la congregación como tal. Dios le tiene su modus operandi, llamo yo, a cada iglesia. Ajá. Y el pastor debe estar muy sensible a escuchar la voz de Dios, porque todos queremos ganar almas. Es la tarea para la iglesia, pero ¿cómo lo hago yo? ¿No? Me acuerdo una vez en una canción cristiana de Marcos Witt, por favor, que cantaba: Señor, ¿cuál es tu forma para mí, para ganar almas para ti? Qué lindo, ¿ah? Señor, yo quiero ganar almas para ti, la tarea, pero ¿cuál es la forma que tienes para mí, para yo hacer la tarea? Entonces, hermosos, CRI tiene una forma no inventada por mí ni por mi esposa. El Espíritu Santo nos dijo en casas,
y lo estamos haciendo. Más adelante contaré la visión de las casas porque tenemos aquí el icono de la tarea que nos mandó a hacer el Espíritu Santo. Pero bueno, hoy son después del Señor, los invitados son los más importantes. Entonces, bienvenido. Vamos a que salude aquí nuestra hermana Patti, la jefa allá en Londres. Porque Melissa convive contigo todavía, ellos conviven contigo, ¿verdad? Sí. Bienvenida, salúdanos por favor, mi hermana Patti. Hola a todos, hermanos, hermanas, invitados en CRI. Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí de nuevo, pero ya acompañada de todos, un poquito menos nerviosa, pero muy, muy feliz, sí. Aquí ellos, Melissa y Andrés, conviven conmigo en Londres. Sí, es muy cierto, Paz. Mi hermana Patti. Bueno, yo sí que te pregunto mil cosas, pero no. Vamos a dejar que nos salude Andrés, por favor, bienvenido. De paso nos cuentas, tú eres colombiano. Sí, señor. Nos cuentas cuánto hace que no venías a Colombia, cuánto llevas allá. A ver, nos saludas y cuéntanos un poquito de tu historia. Hola, Paz. Hola, Pastora Ruth. Mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Es algo muy especial para mí estar aquí y estar compartiendo este momento. Pues yo hace 18 años que no venía aquí a Colombia y la verdad veo todo distinto y me gusta ver como los coches, los autobuses que son de 2 pisos, es algo que hace rato no veía y ya se me había olvidado completamente. Muy bien. Bien, o sea que tú de niño te llevaron para Inglaterra. No, para España. Primero a España. Sí, en España estuve viviendo 8 años, si me acuerdo bien, y ahí fui para Londres. Y luego para Londres. ¿Cuánto llevas en Londres? En Londres llevo 15 años. 15 años ya en Londres. ¿Manejas bien el inglés ya? No realmente, pero ya no me quedo gringo, como se dice. Bien, porque Melissa sí, bueno, ahorita hablamos de Melissa, que ella sí es ciudadana británica, porque nació allá y todo eso. Sí. Bueno, es que la pregunta es porque te iba a decir, cuando estás bravo con Melissa, ¿la regañas o discuten en inglés o en español? No, en español. Bueno, que entiendan mejor, ¿no? Eso, que se digan las cosas claras. Bueno, listo. Bienvenido, Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Quiero que sepan que Andrés y Melissa ayer llegaron de Inglaterra aquí a Colombia, al Centro de Restauración Internacional, CRI, aquí a nuestra iglesia, porque se van a bautizar. Su propósito principal es bautizarse y de paso, por favor, pues visitar la familia, viajar, descansar un poco, pero el propósito principal, decía Melissa, paz. Como me gusta mucho que me diga paz, y a mi esposa también, me siento muy cercano a mis ovejas, me dice paz. Quiero que llegue rápido el día para llegar a Colombia y bautizarme. Y Andrés también. Entonces, bienvenida Melissa. Salúdanos por favor y cómo te has sentido, cómo te fue en el viaje. ¿Sigues con ese anhelo de bautizarte? Hace un año viniste a acompañar al bautismo de la mamá. Sí. ¿Qué imaginaríamos que Melissa se convertiría al Señor y un año después vendría a bautizarse? Y de paso se ganó un pez gordo, el novio. Oye, esto es tremendo. A mí me hace acordar cuando yo por primera vez fui a una iglesia, fue por conquistar una chica. No es el caso de ustedes. O yo no sé si Andrés dice, entrego mi vida a Cristo con tal de no perder a Melissa. Pues yo no sé. Antes de que Melissa nos salude, Andrés, que se me olvida, ¿tú en verdad vienes a bautizarte o es solo por no perder a Melissa? De corazón vengo. ¿Vienes de corazón a bautizarte? Sí. ¿Sí? ¿Aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Lo he aceptado. Excelente. Y tomamos todo el curso, ¿verdad? Toda la escuela de Discipulado 1, que es la preparación para el bautismo, la tomaste. Sí. Obviamente porque yo se la dicté a ustedes desde aquí, ustedes allá, gracias a la tecnología. Así es. Entonces más adelante hablamos un poquito porque tú la tomaste muy bien, yo ya analicé tus respuestas, todo fue muy bonito como aprendimos, pero definitivamente naciste de nuevo, ¿verdad? Así es. Y ahora te vas a bautizar, independientemente de tu relación con Melissa. Independientemente.
Ah, qué bueno. Bueno, miren, buenas noticias. Es que hay unos jóvenes que, ay, Dios mío. Pero Andrés es el de los buenos, el de los que dice, me convierto al Señor, así pierda a Melissa. No, él dice, no, pastor, a mí no me venga con esos. ¿Qué tal? Eso Al no. contrario, dirá Andrés. ¿Ah? Eso no va a pasar, no lo va a perder. ¡Wow! Tienes la fe que al contrario, la relación se mejoró. Sí, Porque tú eres una nueva criatura, ella también, se aman más, se respetan más. Son bendiciones de entregar la vida a Cristo, ¿verdad? nunca mejor dicho, así es. Bien, bueno, escuchamos a Melissa, por favor. Hola iglesia, CRI, hola paz, hola paz. Estoy muy feliz que estoy acá, que ya llegamos, gracias a Dios. Me siento muy afortunada de estar acá con mi mamá, con mi novio, con todos. Estoy también muy emocionada que yo me voy a bautizar, o sea, ya esperé mucho tiempo y ya me siento muy lista, la verdad. Qué hermoso. ¿Qué edad tienes? Recuérdame. 22. 22. Melissa vino a acompañar hace un año a la mamita, que es mi hermana Patti, y la acompañó a su bautizo y todo. Y Melissa, tú me decías que en esa reunión de los bautismos tú me dijiste, pastor, yo sentí la presencia de Dios, Dios me tocó. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque tú no venías a buscar a Dios ni nada, tú estabas acompañando a tu mamá allá en un lugarcito, metiéndose en el agua con otras personas vestidas de blanco, pero tu mente, pues una joven de 22 años que no está interesada en buscar de Dios ni nada por el estilo, tu idea de Dios era otra. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí que me dijiste que sentiste que Dios te tocó ese día? Sí, todo empezó con mi mamá. Cuando empezó a hablar, cuando estaba hablando o sea, en el bautismo, ella empezó a hablar, ¿sí se acuerda? Okay. Sí. Y fue ahí que cuando la escuché como hablando, me sentí como muy sensible, muy, no sé, y empecé a llorar demasiado. Y fue ahí que sentí la presencia de Dios, viendo a mi mamá bautizarse también. Fue ahí y pensé que también quiero eso, y sí, fue eso. Qué bien. Bueno, y ahora después de que estudiamos, muy juiciosa tú, estudiando conmigo, tuve la bendición de poderles dar el curso para bautismos, porque en la iglesia los líderes son los que tienen que hacer esa tarea. Ustedes, llega el momento en que ustedes tienen que coger la cartilla y preparar a otros, como yo lo hice con ustedes. Pero Dios me dio la bendición de poder hacerlo personalmente con ustedes, que gracias a la tecnología se acortan las distancias. Andrés, ¿cuántas horas tenemos de diferencia Colombia-Inglaterra? 11 horas exactamente. En avión, 11 horas, avión. ¿cierto? En cuanto a viajar. Sí. Pero ustedes se demoraron más porque fueron a Canadá y les tocó por Canadá 16 horas, creo que me dijiste. Hicimos escala, hubo desde Londres a Canadá 8 horas y de Canadá aquí otras 8 horitas. Bien, oye, qué lindo este testimonio, que si los hubieran entrevistado, señor, ¿usted por qué va a Canadá? Tuvo que ir hasta Canadá para venirse a Colombia y decir, voy a bautizarme. Yo creo que dirían, uy, pero ¿qué pasa? Esa gente está loca, ¿en serio? Y Melissa hubiera dicho, sí, voy a bautizarme, para mí es mi mejor viaje. Entregué mi vida a Cristo, estoy enamorada de Cristo, Andrés está enamorado de Cristo, y un viaje muy hermoso. Vamos a ir a Colombia a bautizarnos. Oye, qué hermoso, ¿no? Y la inversión de dinero, a ver, sacar permiso en la empresa, en la universidad. Melissa está estudiando, psicóloga, bendito mi Dios. Bueno, dinero, moverse, encuadrar todo el viaje, lo que significa. Bueno, ¿qué podemos analizar? Muchas cosas sobre eso. Pero bueno, Melissa, después de estudiar esta escuela de discipulado 1 con la que te preparaste para el bautismo, ahora, ¿qué idea tienes de Dios? Porque antes tenías una idea bastante general, como todas las personas, ¿cierto? Creen en Dios,
cada quien a su manera y otros ateos, ¿no? Pero hablamos de los que dicen creer en Dios. Pienso que ahora tu idea de Dios es totalmente diferente, ¿cierto? De Jesús, de Dios, etcétera. ¿Qué te ha llamado la atención en el estudio que tuvimos respecto a Dios? Yo antes, yo siempre he creído en Dios, solo que nunca he tenido como esa conexión con Él porque me daba pena, como que cometer pecados, pensé que, ¿por qué me voy a acercar más a Dios si he pecado tanto? Y después de estudiar la Biblia contigo, ahí fue cuando emprendí que pues Dios me va a perdonar y ahí pues fue ahí que cambió todo y confío mucho en Dios y fue el que me ayudó pues a estar bien. Sí, yo estuve en esos cursos con Melissa, obviamente, y ella decía, Paz, darme cuenta que Dios me perdona todo lo que yo haya hecho, eso para ella fue algo grandioso. Y otra cosa que creo que te llamó mucho la atención es que te enteraste que Jesús es Dios. También. ¿Cierto? Sí, ¿Cómo, sí, cómo te...? Sí, me quedé en shock, me quedé como que, o sea, que no era posible. ¿Recuerdas que en la clase, entre tantas que tuvimos, les demostré que Jesús es el creador de todo? ¿Lo recuerdan? Así es. Tremendo, que Él creó todo y a lo suyo vino y todo. Y eso te impresionó, ¿verdad, Melissa? Porque tenemos a veces una idea de Jesús como muy vaga, ¿no? El mundo nombra a Jesús, para muchos no es Dios, ¿no? Religiones que hablan de Jesús, pero para ellos no es Dios, no es el creador. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos que Jesús es Dios, está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y vemos que Jesús creó todo. Andrés, también te impactó eso, tú me lo habías dicho, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, se mira a Jesús desde otro punto de vista, del que debe ser, es Dios. Así es. Wow. Y ese Dios se hizo hombre, ser humano, para venir a morir por mí, para evitarme ir al infierno. Entonces, por esas razones que se van a bautizar, porque la tienen clara. La tenemos Decimos clara. aquí, ¿sí? Bueno, mi hermana Pati, ¿cómo te sientes con esta experiencia tan hermosa como mamá? Que hace un año tu hija, pues por ser la mamá, ella dijo, voy a acompañar a mi mamá al bautismo, ¿sí? Y hoy, mira dónde está tu hija, no solo se convierte ella al Señor, sino su novio, se van a bautizar, tú que convives con ellos y la has visto estudiando, leyendo la Biblia, orando. Por cierto, ya Melissa recibió milagros, ya Melissa, tal vez tengamos tiempo, ha recibido milagros, ya sabe lo que es decir oré y Dios se glorificó, hizo milagros. ¿O no, Melissa? ¿Ya te ha pasado eso? Me contaron como 3 en algún momento, no sé, que con la visa, que el pasaporte, bueno, que dineros, que una cosa, que la otra, Dios cómo metió la mano y volteó todo a favor de Melissa. Y Melissa conociendo a Dios, porque es que se conoce a Dios en la relación, no solo la letra. Uno empieza a conocer al Señor en la letra y luego esa letra me lleva a una relación con Dios y empiezo a ver a Dios obrando en mi vida. Y ya Melissa y Andrés ya están viendo la gloria de Dios. ¿Cómo te sientes con todas esas experiencias con tu hija y todo lo que te he dicho sobre esa conversión? Y ahora ya no estás tú solita como cristiana. Sí, Paz. Bueno, esta es una anécdota donde aprendí muchas lecciones y algo de lo más importante que me gustaría que todos ustedes tuvieran en cuenta es que no pongamos limitaciones, porque yo puse limitaciones el día de mi bautismo. Cuando le invité a muchas personas a venir, muchos me pusieron inconveniente por el sitio, el lugar donde iba a ser. Entonces, a la final yo decidí y dije, ya que nadie vaya, y no saben cuánto me arrepiento, porque lo que le sucedió a mi hija ese día pudo haberle sucedido a las personas que dije no vayan. Entonces aprendí mi lección. Aprendí una lección muy, muy grande de que yo no puedo limitar, porque creo que tal vez evité
de que otras personas más tal vez estuvieran ya escuchando la palabra de Dios, que estuvieran ya dejando que Cristo entre a su corazón, porque ese día ocurrió un milagro que fue lo que le ocurrió a mi hija y aprendí la lección. Entonces creo que debo de decirlo porque muchos podemos cometer ese error, porque fue un error grande. Aprovecho la oportunidad para hablar de esta situación porque de verdad que me arrepentí mucho, pero Dios me dio otra oportunidad. Mira que, discúlpame, mira que tocaste un tema pero súper importantísimo. No subestimemos a Dios, ¿no? Complemento lo que estás hablando. A ver, cuando vamos a la Biblia, encontramos que los bautismos a veces era la sola persona que se bautizaba, el que lo bautiza y el bautizado. Y uno no ve que era tremenda fiesta. Esto de vestirnos de blanco, eso es un invento de la iglesia cristiana que es bonito porque significa estamos en una nueva vida, la santidad de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia no había que conseguir ropa en blanco, que hagamos una reunión, que vayamos al río Jordán, como muchos creen, bueno, que tiene que ser un super templo. No, en la Biblia encontramos que se bautizaban en las casas. Una predicación media horita, quizás menos, y de una, aquí hay agua, ¿me bautiza, me hace el favor? Entonces, cuando tú vas a bautizarte, en la mente de Melissa, tal vez en tu mente también, y cualquier persona dice, una casa normal, una tina llena de agua, ¿sí? Un grupito pequeño, una casa normal. Entonces ahí es donde empieza a subestimar a Dios, que es lo que estás tocando. Y Dios a ella le dio una experiencia, y Dios ese día tocó a Melissa en una sencilla casa, en un barrio bastante difícil en Bogotá, un barrio que no muchas personas les gusta ir por el peligro, pero así es Dios. ¿Qué viene, hermana Pati? No hay que subestimar el poder de Dios. Cuando lo obedecemos a Dios, donde menos nos imaginemos, Dios hace maravillas, porque es que a Él nada le queda grande. Y te llevaste esa experiencia. Cuéntame un poco, hermana Pati, ¿cómo llegaste a nuestra iglesia? Por un devocional que me envió una de las hermanas de CRI. Bueno, es familiar de mi nieta. O sea, yo no tenía ningún contacto con nadie de CRI. Y ella me dijo un día, que estuve aquí de visita, me dijo, ¿te puedo enviar un devocional de mi iglesia? Y yo le dije, sí, claro. Entonces me los enviaba, pero hubo una época donde ya no me los envió y yo dije, bueno, ya no escucho más, hasta que volvió de nuevo y ya ahí el pastor dio el número de teléfono. Él casi los dan todos, pero yo nunca lo anoté. Y ya lo escribí, y cuando ella de nuevo no me los volvió a enviar, yo me comuniqué con el pastor. Me asusté muchísimo porque él me contestó. Yo pensé que era solamente un WhatsApp donde enviaban devocionales y no más. Cuando él me contestó, yo me asusté, la verdad, y yo lo iba a bloquear. Dije, no, yo no quiero saber nada de iglesias, de sectas, de Pero nada. ¿te asustaste por escuchar mi dulce voz o al No, contrario? tú me escribiste. ¿Por qué te asustaste? A ver. Porque yo no esperaba que nadie me contactara, sino solo que me enviara el devocional. Okay. Y ya. Entonces me escribió y me dijo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Y yo, ay, no. Y mis manos temblaron, Ajá. Literalmente. Y yo, ¿qué hago? Bloqueo, yo no quiero. Pero sí, dije, sí, mira. Y me dijo, pero tú no estás en Colombia porque este número no es de Colombia. Yo no quiero que sepa que estoy en Londres porque ahí mismo hay una iglesia, una secta, plata, Londres, sí. Y yo todo eso me ocurrió a mí en ese momento. Okay. Entonces, o sea, en tu mente está, ¿y dónde me voy a meter? No, sí. ¿Con quién hablo? ¿Qué miedo? Sí. Bueno, vean tremendo eso. Sí. ¿Y por qué al fin me hablaste? Porque yo creo que en ese momento el Espíritu Santo fue el que me dijo, Amén. vas a escuchar lo que te van a decir. Y bueno, escuché, estoy haciendo caso, aquí estoy. Tú me cuentas en tu testimonio que, ve alistando la respuesta porque voy a contar algo después de que te haga la pregunta. Ella me comentó que
visitó varios lugares en Londres. Una de esas, los Testigos de Jehová, tomó curso por años. Una secta anticristiana. Claro, no estoy hablando mal de las personas testigos de Jehová, porque son víctimas de un engaño. Eso es diferente. La doctrina que se les enseñó a los testigos de Jehová, según la Biblia, es doctrina de demonios. Entonces, quedó claro con eso. Las personas son muy lindas, son tan hermosas las personas que son tan ingenuos que los engañan los falsos cristos, como lo llama el Señor. Pero ¿a qué voy con esto? Ella estuvo, por ejemplo, militando en doctrina de los testigos, estuvo visitando otros lugares. Me decías que de pronto llegabas a algún lugar allá en Londres y hablaban del aceite y todo, y se da uno cuenta que esos son engaños, manipulaciones. Ella algo le decía, cuidado, cuidado y cuidado por todo lado. Entonces me acordé que tú me dijiste que orabas hace mucho tiempo diciéndole al Señor que te colocara en un lugar, etcétera. Cuéntanos sobre eso. Sí, llegó un momento, así como llegó el momento donde yo me alejé bastante de Dios, llegó también el momento donde tuve sed de Él. Quería saber, pero ya estaba cansada. Estuve estudiando con los testigos, pero siento que el Espíritu Santo me protegió de todas las partes donde yo estuve, pero de cada parte también aprendí algo que ahora me doy cuenta que sí era algo sobre la Biblia, algo verdadero. No voy a decir que todo fue totalmente negativo, pero obviamente había algo en mí que no me dejaba, me decía, no, aquí no es. Entonces yo ya llegué a un momento donde yo ya me desesperé y yo me puse a orar, empecé a hacer los ayunos, que nunca había hecho un ayuno. Empecé a ayunar y en mis oraciones le pedía, le decía, por favor, ya no quiero ser más extraviada, llévame al lugar donde tú sabes que debo de estar. Tú sabes más que nadie qué es lo que yo necesito, ni yo misma lo sé. Yo solamente sentí esa necesidad de aprender, de saber, y pues bueno, vino la hermana, me da el devocional. Y ya cuando yo empecé a bloquear, no, el Espíritu Santo no me lo permitió. Me dijo, no, es aquí donde te traigo y vas a escuchar y vas a contestar las preguntas que el pastor te va a hacer. Y bueno, aquí estoy, porque de ahí empezamos un estudio. No era ni videollamada, eran audios. Con él eran audios. Y así empezamos todo un año prácticamente, cuando ya, y fueron muchísimas cosas. ¿Qué fue lo que más me gustó? Que el paz, todo sobre la Biblia. Yo era reacia a dar dinero a la iglesia, yo diezmos, yo nada. Yo siempre decía, no, los pastores que vayan a trabajar. Pero mira, el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí, me abrió mi entendimiento, porque todo fue sobre la Biblia. No experiencias personales, nada. El pastor me mostraba sobre la Biblia, versículos, le conté experiencias mías que tuve. Él me dijo, tú no puedes, eso me quedó sonando mucho, me dijo, tú no puedes ser más buena que Dios. Tienes un don de la generosidad, pero ese don muchas veces abusan las personas y tú no puedes ser más buena que Dios. Entonces empecé a estudiar, y bueno, ya algunos han escuchado mis predicaciones, y es mucho lo que aprendo y mucho lo que le digo al Paz, que ahora sí a trabajar, porque por el cambio de horario a veces trabajamos, yo aprendiendo, él enseñándome, hasta 4 horas, donde yo me acuesto a la medianoche y a las 4 de la mañana me tengo que levantar a ir a trabajar. Entonces ahí me di cuenta también que realmente Dios dijo, ¿quieres aprender? Vamos a llevarte donde vas a aprender, y no hay límites de horarios, ni de tiempo, ni de cansancio. Y esas 4 horas o 3 horas que yo logré dormir, me levanto como si me hubieran dado una energía, como si hubiera dormido 2 días de seguida. Bueno, vienen tantas anécdotas a mi mente, tantos temas para tocarlos en este podcast. Por cuestión de tiempo, pues hay muchas cosas que no las trataríamos acá. Pero sigamos otros minutos, porque se pone muy interesante esto. Ustedes ven un águila, una porcelana de un águila allí, debajo de la mesa. Para los que no saben, Andrés y Melissa y Pati, ustedes están aquí producto a una visión que Dios me mostró. Bueno, me mostró varias visiones hace varias décadas,
son visiones diferentes, pero que hablan de la misma tarea que el Espíritu Santo me pondría. Las casas, una visión que tal vez tengamos tiempo, la cuento ahorita. Las águilas fue otra visión. Pero mira, el Señor me mostró que yo estaba de pie en un lugar. Tenía a mi mano derecha, a mi lado derecho, una olla, una vasija grande. Aquí en Colombia las llaman tamaleras, algo así, donde preparan los tamales, una olla grande. Y yo tenía una vara en la mano y yo mezclaba la comida. Yo estaba de pie. Y a este lado, de este brazo, literal, un águila. Grande, escasamente la alcanzaba yo a tener allí debajo de mi brazo, pero estaba flaca, desplumada, a punto de morirse. Yo le di comida de la que yo preparaba a esa águila y para mi asombro se puso hermosa, se restauró, plumaje, todo, y ¡fum!, salió a volar. Cuando sale a volar el águila, yo me di cuenta que habían águilas que me estaban esperando el turno para que les diera esa comida. Cuando yo les daba esa comida pasaba lo mismo, y luego me vi, era como un cuarto literal, paredes. Yo cogí estacas, yo lo llamo, amor, estacas, pedazos de madera, las enterré en la pared y venían águilas del norte, del sur, del oriente y del occidente a comer esa comida y se restauraron y se acabó la visión. ¿Por qué cuento esto? Porque eso pasó hace más de 2 décadas, casi 30 años. Bueno, estamos sirviéndole al Señor hace muchos años, pero los devocionales que hace algunos años empezamos a hacer, por eso los llamamos Eagle Restoration, la restauración del águila. ¿Ven? Fue basada en esa visión que me mostró Dios. Y esta águila, Patti, escuchó un devocional porque alguien de la iglesia se lo envió a Londres. Obviamente no nos conocemos ella y yo, ni con la iglesia ni nada. Ha pasado un tiempo y esta águila empezó a comer la comida de Dios, porque esa comida que yo preparaba es la palabra de Dios, la sana doctrina. Dios pone el sazón todo porque la obra es de Dios, la gloria es de Dios. Entonces esta águila, noten, empiezan a comer. Ese restaurarse significa que se entrega a Cristo, es salva y Dios empieza a bendecir muchas áreas de su vida, etcétera, a usarla a volar alto. Pero ocurre que esta águila empieza a involucrar a su hija. La hija ya empieza a ver que la mamá escucha predicaciones, que lee la Biblia, que se va a bautizar en Colombia. La hija empieza a escuchar eso y también el novio empiezan a escuchar eso. Hoy ya tenemos aquí 3 águilas, porque, por cierto, una figura de la iglesia de Cristo, teológicamente hablando, son las águilas. No hay tiempo para ir a profundizar teológicamente, pero un tipo de Cristo, una figura de la iglesia, tanto para Cristo como la iglesia, es águila. Somos ovejas, somos piedras vivas, somos plantas de Dios, pero también somos águilas. Una de las figuras. Qué interesante es esto. Entonces, el Señor, cumpliendo lo que Él promete, Él muestra cosas que Él va a hacer. Y yo estoy muy bendecido por eso. Pero mira que vamos a tocar el tema de la tecnología. Si no hubiera sido porque la tecnología permitió que se grabara el devocional y se lanzara y llegara por allá a Londres, no estarían ustedes aquí, no estaríamos aquí. Hablemos un poquito de la tecnología, Andrés. Ustedes como jóvenes, que tienen la mente más abierta precisamente a la tecnología, nosotros los viejos nos ha tocado, decimos en Colombia, la tecnología, ¿cómo es? ¿Me estrella? ¿Cómo es? Atropella. La tecnología me atropella, ¿no? Andrés, te estás congregando en Londres. Cuéntanos un poquito cómo te congregas, aprendiste a escuchar los audios, ahora en vivo y en directo por el canal, qué sé yo, ¿cómo ha sido tu experiencia en congregarse de esta manera? Y luego también para que Melissa nos hable sobre el tema. Nada, es los domingos lo hacemos en casa, en la casa de Patti. Todos los domingos nos quedamos ahí. Y los martes yo termino de trabajar y yo me voy en la cicla
yo pongo ahí el directo y lo meto en el bolsillo y a pedalear. Y lo voy escuchando solamente porque no puedo verlos, no puedo hacer dos cosas a la vez. Estupendo. Y entonces lo hago de esa manera. O sea, te congregas en vivo y en directo los domingos, que nuestras reuniones dominicales le tenemos un nombre que es Palabra de Poder. La reunión de todos los domingos en vivo y en directo por YouTube. Y estás en la casa, ¿no? Televisor, salita, VIP, como digo yo. VIP. Ya Melissa nos va a contar también sobre este tema, sus experiencias con congregarse. Y los martes tenemos hora colombiana 8:30. Pues esa es la otra, porque estamos el domingo 10 hora colombiana. ¿Qué hora es en Londres? La 1 sería, creo. ¿Sí? No estoy mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos en horario invierno, estamos a 5 horas de diferencia adelantadas de Colombia. Uh-huh. Y en verano, que es a mitad de año, estamos a 6 horas. Bien. Entonces, entre abril y octubre son 6 horas de diferencia, y entre octubre y marzo son 5 horas. Entonces, más o menos en Londres, cuando empiezan, son 3 de la tarde. Muy bien, entonces esas diferencias de horario significa que siempre que nos congregamos en la mañana, ya están en la tarde siempre. Interesantísimo. Televisor, muebles, en la familia, congregados, vivo y en directo, y como digo yo, repito, VIP. Es que qué mejor comodidad que estar uno en la casa. Esos hermanos que dicen en la casa no es lo mismo, yo digo, es verdad, no es lo mismo, es mejor, porque uno pone las normas en su casa. Bueno, y los martes, hora colombiana 8:30, 10:30, es ayuno y oración en vivo y en directo siempre. Y Andrés dice, bueno, ahí ya me toca a mí ir en la bicicleta por cuestiones de trabajo y demás, y yo lo coloco ahí y voy escuchando, obviamente orando cuando estemos orando y escuchando cuando se esté enseñando la palabra. ¡Qué tremenda la tecnología! Así es. Aquí en Colombia, ustedes en Londres, el señor que tiene un cuerpo bien chévere, Andrés, tú haces buen ejercicio, veo, eres fuerte, te ves muy bien, el señor allá montando la bicicleta, orando, escuchando, congregándose con su iglesia CRI en Colombia. Qué tremenda la tecnología, qué bendición, ¿verdad, Andrés? Así es, así es. Melissa, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia tuya en congregarse con nosotros a través de la tecnología. Sí, también pues lo mismo, los domingos en casa. Digamos, si él tiene fútbol, yo lo veo desde el celular, y después llegamos a casa y todavía están en vivo. Entonces, para no perder la mitad, siempre pues lo veo y después llegamos a casa y vemos pues la otra mitad, digamos cuando él tiene fútbol a esa hora. Y los martes siempre estoy en casa y nunca me pierdo el oración y ayuno. Digamos, si cocino, también en la cocina tenemos una televisión, entonces también lo coloco ahí. Y también estudio, entonces cuando estoy en la universidad, en el descanso, digamos, si me toca ir los martes, pues lo veo en el descanso. Y sí, es así. Amor, ¿cómo te sientes ya en tu experiencia de pastora? Ese proceso que tuviste de estar ante una cámara, muchos años, tú desde niña eres hija de pastores, desde niña has estado en la iglesia, y bueno, ya luego como pastora siempre en lo que llamamos presencial, ¿no? ¿Cierto? Bueno, yo molesto mucho con lo presencial porque nos congregamos en las casas y yo digo, eso es presencial, o si no allá frente al televisor, el señor pellizque a la esposa que está al lado y si grita, pero pellizcla duro, y si grita, dígale, si ve que no es virtual, es presencial, o porque te dolió. Entonces, esos son términos, ¿no? Siempre es presencial. Nuestra iglesia se congrega en casas presencialmente. Ahora, esa experiencia tuya con la tecnología, de aprender a estar ante una cámara sabiendo psicológicamente, preparándote de que te están viendo en muchas casas en Colombia y en otros países,
¿Cómo sientes eso? ¿Cómo te sientes con la tecnología? Desde tu punto de vista como pastora, ¿no? Claro, bueno, si yo nací en un hogar cristiano de pastores, entonces la educación es un poco diferente. Nos enseñan mucho a manejar al público, presencial, o sea, tenerlos cara a cara, ¿sí? Presentes a varias personas. Entonces eso tiene un contexto. Cuando gracias a la pandemia, pues le damos gracias a Dios por eso, porque ese fue un recurso que Dios permitió que pasara para que la iglesia, no solo CRI, sino la iglesia de Cristo, empezara a utilizar mejor la tecnología. Claro, iniciar con la tecnología para cada persona que no conoce fue todo un reto, fue todo asumir toda una responsabilidad, porque aquí ya uno va a evaluarse de qué también habla, qué también se expresa, cómo me voy a organizar físicamente, ¿no? Aparte de eso, la palabra que uno no sabe qué alcance tiene, y cuando nos damos cuenta, y tenemos el testimonio hoy de la hermana Patti, de Melissa, de Andrés y de otros en otros países donde nos escuchan, entonces uno dice, Dios mío, esto es impresionante. Obviamente que junto con el pastor vivimos muchos chascos acá en el canal. Cuando empezamos a organizar todo empezamos con la plataforma de Zoom. De Zoom fue todo un reto espectacular, enseñarle a la iglesia a manejarla. Te cuento una anécdota, mi amor. Andrés, Melissa y Pati. Hermosos, cuando empecé a lanzar los devocionales, ¿no? Y también hacía conferencias y le enviamos los audios, el diablo empieza a atacar, porque por favor, si yo fuera diablo, mi tarea es desanimar todo el que quiera buscar de Dios, en este caso, que se quieren congregar usando la tecnología. Pues el papá de la mentira es el diablo, lo dijo el Señor. Pues claro, es cizañero, es mentiroso, experto en levantar y desanimar con una palabra el diablo. Donde tú le creas al diablo, una palabra te manda a quitarte la vida, porque es experto en la maldad con la mentira. Entonces empezaron a llegarme a mí muchas personas diciéndome, eso de audios, eso no es lo mismo. Pastor, ¿por qué no busca una sede para congregar la iglesia? A mí el Espíritu Santo ya me había dicho, los vas a congregar en las casas, porque más adelante voy a contar una visión que Dios me dio de las casas. Por eso tenemos esos íconos, ¿sí? Un ícono de lo que Dios nos mandó a hacer en CRI. Pero volviendo al tema, pastor, pero es que eso no es lo mismo, esos audios, despectivamente esos audios, y me fui a orar, Andrés, porque me estaba moviendo el piso, decimos en Colombia, lo ponen a pensar a uno, A dudar. y ahí aprendí algo. Si yo como pastor, que Dios me mandó a hacer los audios con los devocionales, que Dios me mandó a congregar la iglesia usando la tecnología para que se congreguen en sus casas, sé que me lo habló, me lo mostró, pero vienen ideas del diablo que lo ponen uno a pensar, uno necesita respuestas. Entonces me fui a orar, y yo digo, si eso me pasó a mí como pastor, ¿qué podrá pasarle a un hermano normal de la iglesia? Yo por eso he predicado mucho sobre el tema, porque yo me pongo en el lugar de ustedes. Si el diablo lo puede poner a dudar a uno, que tengo el llamado, que sé cómo escuchar a Dios, ¿cómo será un miembro normal de la iglesia? ¿Tiene derecho a dudar? Hablo de congregarse en casas. Y mire lo que me pasó, amor. Eso que los audios no, que esos solo audios, que etcétera, etcétera. Y me fui a orar, dije, Señor, aclárame las cosas. Yo estoy haciendo lo que tú me ordenaste. Me siento poca cosa, siento que no estoy, mi trabajo es en vano. No sé, Dios mío, háblame. Cuando me habla el Señor, Andrés. Y me dice el Señor, como sabe hablarle a cada quien, porque les quiero enseñar a todos. A veces nos preocupamos, ¿y Dios cómo habla? ¿Y qué tal me hable y yo no lo escuche? ¿Qué tal me hable, lo escuche y no lo entienda? Y yo algo que sé es, Dios es tan inteligente para hacerse entender. Y Dios es tan inteligente que sabe cómo le habla a cada quien. Por eso ya ustedes pueden decir, a mí Dios me ha hablado. ¿Cómo te habló así? ¿Cómo te habló a ti? ¿Cómo te habló a ti? ¿Cómo le habla al pastor? Alguien se alegra. Dios sabe hablar, por favor, sabe hacerse entender y sabe cómo hablarle a cada persona en particular. ¿Cómo me habló a mí? El Señor me hizo preguntas de la misma Biblia y me dijo, ¿la fe viene por qué, Eduardo? Y yo le contesté, por oír la palabra de Dios. Me dijo, por eso.
volvió y me preguntó, ¿la fe viene por qué, Eduardo? La fe en Él, ¿no? La fe en Cristo. Y me acordé del texto que dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces me hace la pregunta para que yo la responda. Y yo dije, por oír la palabra de Dios. Y me dice el Señor, oír. Lo que transforma mis ovejas es oír. Luego me hace otra pregunta el Señor, ¿mis ovejas oyen qué? Y yo dije, tu voz, y te siguen. Dijo, oír. Ay, me dio el Señor, ya me dijeron que no hiciera así. Me dio el Señor. Aquí el ingeniero me dijo, no haga tanto ruido con las manos. Y ya invalidé esa orden que me dio el ingeniero de sonido. Miren esto. Esos dos textos, Andrés y Melissa, miren lo importante que es uno escuchar a Dios para que Dios le quite esas cosas del diablo en la cabeza, para ponerlo a dudar. Esos dos textos, la fe viene por oír la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No, y me dio más textos, mis ovejas son limpiadas con mi palabra, ustedes ya son limpios con la palabra que les he hablado. Ustedes son limpios con las palabras que les he hablado. ¿Qué me limpia? La palabra. ¿Y cómo me limpia? Si la oigo. Básicamente. Entonces, Dios, ¿para qué? Me enseñó Dios, amor. ¿Para qué Dios nos ordena congregarnos? Para oír su palabra. Y a Dios no le importa si fue por el celular, por el televisor, por tal. Escuché la palabra. Cuando Andrés va en la bicicleta allá en Londres, escuchando la palabra de Dios, Dios lo transforma. Y Dios no dice, es que si no es el pastor Edward o el otro pastor, o es porque el celular. Falta es que Dios diga de qué gama es el celular, porque si es de baja gama tampoco hago el milagro mío. Qué lindo es Dios. Es la palabra la que nos transforma. ¿Y para qué me congrego? Para escuchar al pastor, Dios mío. Yo me congrego para escuchar a un personaje que se supone es teólogo, debe ser teólogo, debe conocer de Dios y me tiene que enseñar de Dios, porque si yo voy a otro lugar, voy de acuerdo a por qué voy a otro lugar, o sea, así me voy a entender. Tengo hambre, voy a un restaurante. Quiero hacer deporte, voy a un gimnasio, qué sé yo. Pero si yo quiero conocer de Dios, tengo que congregarme y me tienen que hablar es de Dios. ¿Y quién me habla de Dios? Un experto. ¿Pero a qué voy yo? A escuchar a un experto hablarme de Dios. Y Dios hoy dice, pueden escuchar mi voz en el país donde estén, en la cocina, dijo Melissa, mientras va cocinando. He visto que cocinan riquísimo ustedes porque los estados muestran tremendos platos. Mientras está cocinando, está escuchando a Dios, Melissa, y Dios transformándote. Inteligente. CRI es una iglesia inteligente, como todas las iglesias que usan la tecnología. Me acaba de hablar el Señor, por cierto, y es que el tiempo se está acabando en este primer podcast, pero Cristian, el Señor me acaba de decir que sigamos porque lo editamos y hay varias partes. Me acaba de decir el Señor y vamos a hacerle caso, porque vienen muchos temas buenísimos que ustedes van a hablar y yo también. Entonces continuemos. Qué hermoso es esto, cuando hablamos de lo que Dios ha hablado. Entonces, mi amor, continúa diciendo entonces tu experiencia con la tecnología, el estar ante una cámara predicando y tener que meterte en la cabeza, le estoy predicando a la iglesia, no a la cámara o algo así. ¿Cómo? Obviamente que el inicio, todo primer inicio produce temor. Cada vez que uno va a hacer algo de primera vez, produce miedo, produce temor, se le olvidan las cosas, titubea, empieza uno a temblar, a sudar, bueno, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo y vamos recibiendo esa formación de parte del Señor, pues uno se va afianzando. Pero ese afianzamiento, si se puede decir así, no es dejemos que eso el Señor arreglará las cosas, no, igual tenemos que seguir leyendo, orando, estudiando, preparándonos muchísimo mejor para hacer las cosas con excelencia. Entonces viene una preocupación, que yo te la dije, bueno, y si los hermanos en las casas están dormidos, y si los hermanos en las casas como están en la cama, yo prendo el televisor y ahí me quedo, y si se duermen... Esto se puso bueno, por favor, parte 1, 2, 3, no sé cuántas partes, porque ellos se van en pocos días para Londres, no sabemos cuándo vuelven, uno no sabe nada, solo el Señor lo sabe, y Dios me ordenó a hacer esta reunión con ustedes
hay mucho que tienen que contar, sus experiencias con Dios, con la iglesia, etc. Entonces, que salgan aquí varios podcasts de una vez y en su momento en el canal saldrán para la edificación de muchas personas. Mucha atención con esto, amor. Teníamos una discusión con mi esposa porque ella me decía, mi amor, pero es que las personas en las casas no van a prestar atención, no se van a concentrar, etcétera. Si difícilmente cuando estamos en un auditorio, que estamos ahí en la tarima, uno ve las personas hablando y molestando y uno le toca decirle a los diáconos, ujieres les llaman en algunas iglesias, contrólenme al que está hablando. Y eso que fueron a un templo, se supone a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo serán las casas? Si teníamos esas discusiones con la pastora. Pues mi amor, lo que yo te decía, y aquí tenemos un testimonio, que el que quiere aprender, el que quiere, en este caso, buscar de Dios, porque podemos aplicarlo a la universidad. Melissa tiene algunas clases de psicología en la universidad, que desde la casa las toma, y ahí no está el profesor obligándola. Melissa se propuso graduarse de psicóloga. Pienso que si toma las clases en la casa o al ladito de la cocina porque te tocó, otras serán presenciales, ¿no? Pero hablo de las que son virtuales. Dime, ¿quién te obliga a estudiar? Tú misma te obligas porque tú anhelas ser profesional. Me hago entender para todos. Entonces aquí tengo una familia. ¿Quién estuvo allá diciéndole a la hermana Pati, concéntrese o lo que sea, o a Melissa? Es que ellos quieren buscar de Dios. Y el que quiere buscar de Dios, cuéntame un poquito, Pati. El que quiere buscar de Dios, ¿cómo ha sido cuando viajas a África? A veces has estado en reuniones cuando vas en el metro, en el bus, en el... ¿Cómo le llaman allá? Bus. Microbús, ómnibus. Le estoy preguntando al que vive en Londres, no la bogotana. ¿Cómo le dicen? Bus, omnibus, le llaman en algunos. Metro. Metro también. Tren. Todo eso le llaman en Londres. Sí. Bueno. Underground, overground. Yes. Yo no sé inglés. Entonces, mira, Pati, te ha tocado congregarte estando en el bus, estando en otro país, cuando vas a África, estando en Londres, a las afueras de Londres. Bueno, ¿y te has congregado? ¿Has aprendido? Mire, 5 características ya tiene mi hermana Pati, mientras va a hablar lo que le pregunté. Nació de nuevo, se bautizó, se congrega, que es el tema que estamos hablando, desde el país donde esté. Ella se deja pastorear. 4ª característica, tiene su asesor espiritual que son sus pastores, eso lo exige Dios. Y 5º, le sirve a Dios. Ese es otro tema, le sirve a Dios estando en Londres, congregándose desde Londres, estudiando teología desde Londres, todo allá le llega toda la bendición, todo el paquete completo. ¡Guau! Entonces, amor, tremendo testimonio, y esto es un testimonio. Tenemos muchas otras familias en Estados Unidos, en Chile, en Venezuela, recuérdame, España, ¿sí? México. Bendito mi Dios, amor, Dios es lindo. Es que el que quiere puede, y en cambio el que no quiere puede ir al tercer cielo a culto y allá no le presta atención al Señor, que es el que predicará en persona. Eso, el que quiere ese cuento de que porque es la casa, que porque es tal, eso es mentira. ¿Listo? Habla y luego la hermana Pati. Lo que pasa es que la concientización de cada hijo de Dios debe ser muy importante, por eso la importancia de haber nacido de nuevo. Porque si uno no nace de nuevo, pues no tiene una mente conforme a la mente de Cristo. Entonces su casa, vemos la cotidianidad que tuvo Abraham, pero donde a medida que Abraham iba avanzando, cuando Dios le dijo vete, en cada lugar donde llegaba levantaba un altar a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes quiénes somos nosotros y donde nosotros estamos, ahí tiene que haber adoración para el Señor. O sea que si la iglesia no es consciente, Pare. ¿quién es? Amor, te dejo tarea. Ve pensando en lo que vas a hablar. Tarea. Saca una conferencia de Abraham. Eso es parte de la conferencia de la convención de 2026. 26. Amor, Abraham haciendo a donde iba, él hacía lo que llamaríamos su propio templo. Oiga, qué interesante. En la calle, valga decirlo, levantaba un altar para Dios. Oye, qué buen punto, amor, buen tema para una conferencia. Cómo a donde vayamos
Empezar que el templo somos nosotros. Ajá. El templo de Dios es el cuerpo humano. ¡Wow! Pero aparte de eso, a donde vayamos, ahí hacemos altar para Dios. Buen tema, te felicito. Bueno, entonces tú te has estado congregando donde te coja la noche o el día, Sí. valga la... Sí, congregándome desde casa, desde mi trabajo. La mayoría es desde mi trabajo porque muchas veces ni voy a la casa. A veces son 2 días que solamente voy a la casa y todo es desde mi trabajo. Por mi trabajo debo de viajar, entonces es una gran bendición. Me he congregado desde España, desde África muchas veces porque a veces tengo que viajar 3 veces al año al África y desde allá. Pero algo muy importante de congregarme es que aprendo. Y gracias a todo lo que he aprendido desde que me congrego, he podido hablarle a otras personas de Dios, porque no es solamente porque aprender lo que he aprendido con el pastor, obviamente son algunas horas, pocas horas en la semana. Y con la pastora, porque con la uno que pastora, aclares que ella sí. también enseña. Sí. Entonces, con la paz a veces también leo algunos temas, le pregunto, ella me contesta. Casi siempre es en audio, casi siempre son audios, vienen por Pare un poquito ahí, porque quiero aclarar algo para que nuestra audiencia aprenda algo. Ella se refiere cuando dice aprendo con el pastor, es a nuestras clases aparte de los cultos. Sí. Cuando yo le interrumpo a ella para decir de la pastora también, es que la pastora conferencia, mi esposa, ella también es pastora y teóloga, ella también da las conferencias los martes y los domingos, y obviamente la hermana Pati está aprendiéndole a ella muchísimas cosas. Ella se está refiriendo a nuestras clases aparte, pero el punto que quiero tocar mientras sigues hablando es este, Melissa, es que aparte que tu mamá se congrega y ustedes ya también se congregan, tienen asesoría pastoral, que es lo que la Biblia llama tener pastor. Dios ordena que tienen que tener pastor para que los asesoren. Y hay cosas que en una conferencia común y corriente, en un culto, uno no recibe todo lo que Dios quiere darle ya de manera personal con un pastor. Esas otras bendiciones de CRI, que estés en el África, en España, en Inglaterra, WhatsApp o no. Sí. Pastor, tengo una pregunta. Pastor, deme unas horas aparte de mis cultos, sáqueme unas 2 horitas, 3 horitas y enséñeme. A eso era que se refería ella y lo enfocaba conmigo. Entonces, qué bonito. Sigue explicándonos cómo te congregas donde sea y cómo has aprendido y pones en práctica lo que aprendes. Lo pongo mucho en práctica porque obviamente el Espíritu Santo nos coloca a veces personas que necesitan escuchar de Dios. Y he tenido anécdotas de que estoy llevando a mis nietos al parque y allí una persona X, ese día fue una señora de México, tenía sus nietos también, empezamos a hablar. ¿En Londres? En Londres. Y terminé predicándole, empezamos a hablar, empecé yo diciéndole de los milagros, que ya les conté el milagro de mi mano, y empecé así, y empezamos a hablar y hablamos como 1 hora. Discúlpame. Para los que no saben, ella dio una conferencia aquí en nuestro canal y se llama Soy una mujer agradecida. Ahí ella cuenta muchos milagros que Dios ha hecho, entre esos lo de su mano. Continúa.